Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre, para quienes lo conocen y para quienes no, es Israel Quiñones. Y hoy tenemos el gusto, el honor de estar con una mujer que ha sido activista, sindicalista, candidata a la presidencia de la República, la compañera diputada Patricia Mercado. Muy buenas tardes, diputada. Buenas tardes, encantada de estar con ustedes. No, al contrario. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido en esta legislatura? Una mujer en la presidencia. Usted ha sido una mujer que ha luchado por la igualdad de género en el mundo del trabajo, en el legislativo. ¿Cómo le ha ido en esta legislatura? Pues digo, en términos de del derecho de las mujeres a ejercer, digamos, los espacios de toma de decisión, pues muy bien. O sea, yo estoy muy orgullosa de esa lucha, duró más de 30 años. Estamos cumpliendo 30 años de esa conferencia mundial que se hizo de las mujeres, que hizo Naciones Unidas de las Mujeres en Beijing, China, y ahí como que arrancó una resolución sobre la importancia de la participación de las mujeres en política y en la toma de decisiones. Entonces, de ahí a tener ahora una mujer presidenta, hemos tenido ya la presidenta ministra de la Corte, presidenta del Congreso, presidentas del Congreso de la Unión, de las dos cámaras, paridad, ¿no?, en todos los congresos. Digamos, por ese lado, pues está muy bien, pero claro, o sea, no es porque seamos todas mujeres vamos a pensar igual, ¿no? Uh-huh. Igual tenemos diferencias sobre muchos temas, pero eso es parte de del pluralismo que hay en nuestro país y en nuestras instituciones legislativas. También en los sindicatos, ¿no? Esta gran reforma donde también hay un enunciado, ¿no?, en el sentido de que en los sindicatos, las direcciones sindicatos tienen que tener la proporcionalidad de género. Entonces, bueno, pues hemos avanzado, ahí estamos. Ahora, pues ya, ¿no?, estamos compartiendo las decisiones en estos diferentes espacios. Entonces, por ese lado, muy bien, ¿no? Pero por otro lado, hay una mayoría de gobierno y una mayoría legislativa tan fuerte en el sentido de que no es necesario, digamos, los votos, ¿no?, de los otros institutos y bancadas como es la nuestra. Pues es como complicado, ¿no? Como complicado lograr los acuerdos, pues que yo, por ejemplo, ¿no?, las propuestas que tengo para cerrar brecha salarial, para ser congruentes con la ratificación del convenio 190 de OIT sobre acoso y violencia, también ahí hay que hacer reformas. Salario base para deportistas en igualdad de situaciones en la base. Bueno, muchas propuestas que como no vienen directamente de esta mayoría, pues es difícil, ¿no? Entonces se vuelve un poco, pues como poco productivo, ineficiente y bueno, por supuesto poco democrático, digamos, para que otros puntos de vista y otras prioridades, ¿no? Entre ellos, si me preguntas cómo te sientes tú, pues me siento así, ¿no? O sea, la ley sí ya salió adelante, eso fue importante, ¿no? La mayoría sí empujó este tema, pero bueno, pues hay otras propuestas que ahí están y que no logran finalmente su camino, porque hay ya una idea muy clara de, a ver, a lo que nos interesa al gobierno y a la mayoría parlamentaria son estos temas y esos son los que van a salir. Entonces, en ese sentido, a veces hay frustración y a veces, bueno, pues yo como feminista he sido minoría casi todo el tiempo, entonces no me preocupa, ¿no? En algún momento las minorías consistentes ganan, ¿no? Ganan espacios y ganan propuestas. Esta parte es muy interesante porque a usted le ha tocado, pues, encabezar luchas muy, muy fuertes. Desde 1985, el tema con las compañeras costureras, el impulso a esta organización de los sindicatos, y hoy está encabezando, y lo digo con mucho énfasis, si me permitiera la expresión, porque usted está encabezando prácticamente este tema de las 40 horas. Realizó una serie de foros a nivel nacional, cerrándolo la semana pasada con una sesión importantísima que retumbó en los medios, en las redes sociales, que realmente esta implementación, tal y como se está presentando
desde el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Trabajo, que lo anunció el 1 de mayo, realmente beneficia a la clase trabajadora de nuestro país? Sí, bueno, primero decir que nosotros lo hemos dicho y yo creo que es totalmente cierto, digamos, que como fuerza política, como bancadas en el Congreso de la Unión, pues Movimiento Ciudadano es el que ha impulsado esta reforma y bueno, pues yo, digamos, como parte de ese grupo, pero me parece que pues no, las organizaciones de sociedad civil, hay una organización que se llama el Frente por las 40 Horas, que son ¿no? como chavos, jóvenes, mujeres, hombres que están muy activos, ¿no? en las redes y participan en todos los foros que hay, en todos los espacios. En fin, yo creo que más o menos ya hay una serie de personas y de organizaciones que estamos impulsando las 40 horas. Te agradezco el reconocimiento, pero sí creo que es un esfuerzo de muchos, ¿no? Y sí, estos foros que hicimos en los estados fueron muy importantes porque las reformas constitucionales se hacen aquí en el Congreso de la Unión, pero por lo menos 17 congresos locales tienen que avalarla, si no se puede publicar. Entonces es muy importante, ¿no? Porque cada reforma constitucional, pues claro, es un gran, ¿no? acuerdo nacional sobre que ahora vamos a tener ese nuevo derecho, vamos a tener esa nueva legislación. Entonces, pues nos fuimos a todos los estados y realmente, bueno, la voz de los trabajadores, de las trabajadoras, la voz incluso de la academia, la voz de los organismos internacionales como la OIT, como la OCDE, es a favor de las 40 horas. Es decir, tenemos una ecuación que no nos funciona, que somos de los países que más horas trabaja a la semana y somos de los países menos productivos. Y los países menos productivos junto con nosotros, como Chile o Colombia, ya tomaron cartas en el asunto. Ya están en procesos, ya establecieron los acuerdos de reducción de jornada gradual, ¿no? Por horas en diferentes años, máximo 5 años en cada uno de estos países. O sea, ya tomaron cartas sobre el asunto de que necesitamos impulsar mayor bienestar, mayor salud mental y física de las y los trabajadores para que eso se represente en una incluso mayor productividad laboral de lo que les toca a las y los trabajadores. En este momento son trabajadores cansados, enfermos, hay mucho ausentismo, presentismo que se le llama, ¿no? Que estás ahí, pero en realidad no estás. No estás en la labor, ¿no? Y eso pues efectivamente ha hecho que seamos un país que en los últimos 30 años no hemos crecido, digamos, más de 2%, quizás en algún momento un poco más, pero ya cuando tenemos todo para tener un crecimiento, para tener prosperidad y para que eso pues pueda distribuirse y ser un país más igualitario o menos desigual. Eso es muy importante, diputada, porque efectivamente el trabajar tantas horas diarias o tantas horas a la semana, porque aparte no solo son las 48, sino que también hablamos de procesos de tiempo extra. Por ejemplo, escuchábamos a estos jóvenes de Asamblea Tenemos que Hablar Ya, ¿no? Que son trabajadores jóvenes de los medios de comunicación que dicen, aparte de mis 48 horas de trabajo, me exigen que me quede 5 horas de tiempo extra diario. Entonces se convierten en jornadas de 12 horas más el tema del transporte público, llegar solo a su casa a dormir y acabar en eso. Pero usted también pues fue fundamental para que se diera esta propuesta de la ley Silla. Y ¿cómo acelerar la gradualidad promovida para la implementación de las 40 horas? Es decir, la propuesta de la Secretaría de Trabajo, cuando menos la que presentó el secretario de Trabajo Marat Bolaños, es a 5 años. Que esto disgustó a varias organizaciones civiles que están participando pues en presionar este tema de las 40 horas. Y número 2, usted está proponiendo 2 años para que se dé la gradualidad, pero ¿cómo? Ahora sí que el know-how, ¿cómo le vamos a hacer para que esto pueda y no haya quizá tanta resistencia, sobre todo del sector empresarial?
Bueno, primero, la gradualidad es importante, o sea, no puede ser de un día para otro, ¿no? Hay quienes plantean eso, ¿sabes qué? Ya hemos parado muchos años, como sabes, en 1935 se acordó el convenio 47 por las 40 horas. México ahí firmó ese convenio, firmó el gobierno, firmó el representante de los trabajadores, firmó el representante de los empresarios, ¿no? Que la OIT es una organización de representación tripartita. Están ahí sus firmas. Si ves el acta de 1935, están sus firmas. Nunca en el país eso fue ratificado por el Senado de la República. Y si no se ratifica, pues no se vuelve ley. 90 años hace de eso. O sea, hace 90 años que sabemos que las 40 horas son las horas de trabajo adecuadas para un bienestar de las y los trabajadores y para un bienestar de las economías también. La gran mayoría de los países del mundo ha dado estas transiciones, ¿no? A las 40 horas, algunos ya van en 37, en España están empezando la prueba piloto para las 37 horas. No da, muchas horas de trabajo no da para crecimiento y para desarrollo de ningún tipo de empresa. Entonces, o sea, decir 5 años es mucho tiempo, ¿no? Sí. Por lo menos todo lo que han dicho los trabajadores a lo largo y ancho del país en estos foros es mucho tiempo. En este momento no estamos viviendo buenas condiciones. Los datos que da la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, donde están los países de economías de ingreso medio como México, nos vamos a comparar con esas economías parecidas a las de nosotros, somos el país que menos conciliación familia-trabajo tiene, ¿no? No tiene conciliación, pero así es muy impresionante porque están todos los países y México así, el último súper chiquito, abajo, sí. ¿no? Súper abajo, no tiene esa conciliación. Luego, la Organización Mundial de la Salud dice, en México los trabajadores tienen, el 75% de los trabajadores viven en estrés laboral. Sí. ¿Cómo te presentas a la fábrica? ¿Cómo te presentas en tu hogar? ¿Cómo te presentas frente a tu familia? ¿Cómo no? Y además, pues apenas estamos recuperando el salario, ¿no? Y muchas veces, muchos de esos trabajadores, efectivamente, o aceptan horas extras, más allá incluso de las 9 a la semana, que son las legales, sí, ¿no? Porque necesitan, pues, a completar su salario. Hay una encuesta del INEGI que dice que, haz de cuenta que le preguntaron a la gente, ¿cuál es tu mayor bienestar? Y el más alto eran 2, un trabajo con derechos y salir del mes sin haber pedido prestado. Eso te hace sentir bien. Entonces, bueno, pues efectivamente necesitamos mejores condiciones, mejores prestaciones, mejores salarios. O sea, dejamos, ¿no? Solamente los trabajadores sindicalizados, y hay muchos datos, los que lograron sostenerse en estos 30 años en una organización sindical son los que tienen mejores condiciones de trabajo. Pero la gran mayoría en este momento, más de 33 millones de trabajadores, no están en la formalidad, no son trabajadores con derechos, y eso es lo que nos produce bienestar, ¿no? Entonces hay que ver como el bosque, ¿no? Como la integralidad de un país, que somos uno de los países más desiguales del mundo, a pesar de ser la 10ª o la 11ª economía del mundo. O sea, hay con qué, y sin embargo somos de los más desiguales, ¿no? Entonces, todo esto para decir 5 años es como la vida entera, sí, ¿no? Tampoco es de un día para otro. Nosotros lo que estamos planteando es un primer año donde todo el mundo se prepare. El Congreso se prepare para las reformas a la Ley del Seguro Social, a la Ley Federal del Trabajo, es decir, a las secundarias, que no es la gran reforma constitucional, que la propuesta es la reforma al 4º constitucional. Entonces nos preparemos para que esas leyes secundarias pues contemplen que ahora van a ser 8 horas por 5 días de trabajo por 2 de descanso, no necesariamente obviamente sábado y domingo, simplemente por 2 de descanso, ¿no? Sí, así es. Que las empresas se preparen, que
existan pruebas piloto, como en muchos países se hacen las pruebas piloto, ¿no? También para que se entienda, no estamos esas pruebas piloto van a ser absolutamente positivas, como han sido en todo el mundo, no tienen por qué en México no serlo. Pruebas piloto, pequeñas empresas, medianas, por sectores, una prueba piloto el primer año. Y luego 4 horas y 4 horas. Claro. ¿No? Porque estamos todos listos para eso. De todas maneras, estamos hablando de 3 años para las 30 horas, ¿no? Pero 5 años es como, ¿cómo le vas a hacer, no? 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, lo vas a hacer sectorizado, que en algunos lugares sí se ha hecho así, en algunos países, la cuestión agrícola, la industrial, el norte, el sur. Eso sería un total, porque no es lo mismo lo urbano que lo agrícola. Exactamente, entonces, lo que digo es, vamos a discutir esto el primer año, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo. Lo que pasa es que el sector empresarial dice no. O sea, yo acepto la reforma constitucional, pero si me dices de una vez cómo la vamos a hacer, que eso implica, en una reforma constitucional tú tienes transitorios, ¿no? Que te dicen el cómo vamos a hacer esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. Entonces, lo que necesitamos ahorita es construir el acuerdo sobre qué tipo de gradualidad vamos a tener, porque si no, digamos, ellos dicen, está bien, vamos a hacer la reforma constitucional, pero la necesito de esta manera. A lo mejor ellos proponen 10 años, ¿verdad? No lo sé, pero pues como ustedes saben, o sea, los sindicatos saben muy bien, ¿no? Pues aquí es amarrarse a la silla hasta que no haya un acuerdo, ¿no? De las condiciones. Y ahí entran dos situaciones que quizá deberíamos de analizar del mundo del trabajo y la parte que el legislativo puede apoyar a la clase trabajadora en este país, que efectivamente pues es la base, digamos, somos la base de la pirámide. Decía Pablo Iglesias, el ex vicepresidente de España, ¿no? Que hay guerra y los primeros afectados somos los trabajadores, hay crisis y los primeros afectados somos los trabajadores. Y sin embargo, por ejemplo, estamos viendo cómo se maneja toda esta estructura, por ejemplo, en Estados Unidos, donde prefieren cobrarle impuestos a los migrantes para mantener a la clase de las élites para que no paguen impuestos, o sea, total y absolutamente al revés. Y mucho tiempo sucedió esto en México. Y tomando un argumento de la maestra Viri Ríos, que vino al cierre de los foros con usted y que fue pues maravilloso, primero que usted le invitara, y número 2, y que ella aceptara y que viniera. Venir, sí. Y eso habla pues de un tema de credibilidad política de ambas. Y en ese sentido, tomando este ejemplo de su libro No es normal, por ejemplo, ella dice, en todo el mundo lo normal sería que las empresas tengan el 30% de los ingresos y el 70% para los trabajadores. En México siempre ha sido al revés. Y tomando en cuenta esa visión empresarial que tenemos en este país, que fueron acostumbrados, si usted me permite, por el neoliberalismo que imperaba, esta reforma constitucional que usted está viendo, que me atrevo a decir que es la única legisladora que cuando menos yo he visto que se ha tomado esa prestancia de hacer foros, de platicar con los trabajadores, de traer académicos que sepan del tema. Realmente esta reforma tiene un poder de luchar un poco en contra de esa brecha laboral que tenemos, que hace rato usted lo mencionaba, esa desigualdad que existe en la misma clase trabajadora. Sí, mira, una de las cosas que hemos dicho, que no la inventamos nosotros ni yo, es parte de la discusión en el mundo, que la riqueza no solamente es dinero, la riqueza también es tiempo, ¿no? Y está mal distribuido entre mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres son pobres de tiempo, dice el INEGI, ¿no? Porque entre que vas al trabajo remunerado y luego llegas a todos los servicios y al cuidado y no sé qué. Entre los empleadores y los trabajadores, obviamente que la riqueza está mal distribuida y en general, digamos, en la sociedad tenemos ese tiempo mal distribuido. La reducción de la jornada va corrigiendo esa desigualdad, ¿no? Va corrigiendo ese tiempo, ¿no? Los niños y las niñas de escuelas privadas pues salen a las 2 de la tarde y luego en la tarde tienen clases de una cosa y de otra. Uh-huh. Los niños de escuela pública salen a las 12, ¿no? ¿Qué hacen? Y luego ¿quién los lleva a clases de qué o cómo, ¿no? Cuando sus padres, sus madres están en el mundo en el trabajo remunerado. Entonces, el tema del tiempo
es riqueza también y está mal distribuida. Entonces sí, lo de la jornada de 40 horas lo que hace, te digo, va corrigiendo esas desigualdades, y va corrigiendo también, digamos, un mundo laboral, ¿no? Donde los trabajadores pues se sienten reconocidos, están reconocidos, ¿no? Y esta pues reforma pues un poco empuja, digamos, en ese sentido. Estoy convencida de eso, ¿no? Convencida que todas estas últimas reformas que hemos tenido, porque tú lo dijiste, ¿no? En el periodo neoliberal, la idea es, a ver, dejemos al mercado, ¿no? Dejémoslo, olvídense de aumentos salariales, o sea, pacto para que no aumente el salario, no aumente la inflación, y que se arreglen los trabajadores y los empresarios y los patrones, que ellos se arreglen, que el Estado se retire, y nos retiramos. El Estado se retiró, sí. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, ¿no? En fin, ¿no? Bueno, ya no digamos los partidos políticos, todos se retiraron, y no sucedió así. No hubo crecimiento, no hubo prosperidad, no hubo distribución de la poca prosperidad que se desarrolló. Se olvidaron los derechos laborales y llegamos a una situación donde trabajar no te saca de pobre, no alcanzas la canasta básica. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado corrigiendo? ¿No? Al outsourcing, todo el tema de un nuevo modelo de justicia laboral, el tema y la libertad sindical, el tema del aumento salarial, la ley silla, doblamos vacaciones. Entonces, claro, los empresarios dicen, oye, no, pero es que me estás echando todo al mismo tiempo. Pues sí, porque no lo hiciste solo. La exclusión, ¿no? Si estás enfermo de diabetes, si eres mujer, si eres indígena, si eres joven, si eres trans, si eres esto, no, pues no te doy el trabajo, ¿no? Entonces, la exclusión, la discriminación es tremenda, ¿no? Entonces, lo que decimos es, no lo hicieron. Y pues sí, hay prisa, porque llegamos a una situación que no puede aguantar, que es esta precariedad y pobreza en el mundo del trabajo remunerado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos motiva, y me parece que necesitamos terminar con esa etapa. El Estado entra y dice, a ver, yo tengo que garantizarle a las personas con discapacidad el derecho al trabajo. Entonces hago una ley que te dice que el 5% de los trabajadores, ¿no? Que es lo que estamos discutiendo ahorita, en una propuesta que también hicimos, en empresas mayores de 20 trabajadores haya personas con discapacidad permanente, que según en el INEGI es alrededor de 7 millones, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué? Oye, pero espérame, déjame, yo los busco. Es que no los buscaste. No, y es gente que no puede acceder a un trabajo, y ahora con la nueva tecnología, pues es mucho más accesible, digamos, la posibilidad de que encuentres un trabajo, pero ahí es donde entra el Estado, ¿no? En este caso el Congreso, y hace una ley, y hace una reforma, y dice, ahora tienes que hacerlo de esta manera. Entonces estamos componiendo, o sea, llevamos ya mucho atraso componiendo esas desigualdades, ¿no? Yo le escucho, y escucho una mujer total y absolutamente progresista, diputada. Sí, se lo debo de decir. Yo la recuerdo mucho cuando usted iba como candidata a la presidencia de la República, que hizo esa importante alianza que a lo mejor muchas y muchos jóvenes, pues a lo mejor no les tocó ver eso, de que usted apoyó un proyecto que había con Rincón Gallardo. El tema de la discapacidad. Ahora tenemos, por ejemplo, las neurodivergencias. ¿Qué va a pasar con todo eso en un futuro? ¿Cómo vamos a mantener? Por ejemplo, Estados Unidos tenía datos, según Robert Kennedy, el actual secretario de Salud, decía que ahora en 2025 el 50% de los nacimientos en Estados Unidos son niñas y niños con autismo. El 50%, y ahí hacia dónde vamos. Pero esa es solamente una parte de los retos que tenemos frente a nosotras y nosotros. En esta condición que a usted le tocó ver en ese recorrido que hizo del país del año 2006, si no mal recuerdo, que no tomaban muy en cuenta, si usted me permite, el
el machismo político que bien impera en nuestra cultura, no por decisión de las y los mexicanos, sino por imposición mediática en aquel momento, pero que hoy vamos saliendo. ¿Cómo vislumbra usted esta oportunidad igualitaria en política, igualitaria en derechos, esta habilitación de derechos laborales que usted, y yo se lo digo, yo sé que es una lucha de muchas y muchos, pero en este momento usted la está representando, ¿no? Desde el Congreso de la Unión. ¿Hacia dónde vamos a dirigir estos esfuerzos para el siguiente periodo? Conquistando primero las 40 horas, que se puede tomar como una lucha de las y los trabajadores, de las y los activistas laborales. ¿Hacia dónde vamos en este sentido, diputada? Pues vamos a que efectivamente entre septiembre y diciembre de este año el Congreso de la Unión decida la reforma y se publique. Es decir, primero seguramente la Cámara de Origen seremos nosotros aquí en Diputados, tener ya el dictamen, lograr aquí el acuerdo. El acuerdo ya va a ser un acuerdo incluso con el Ejecutivo, incluso con los empresarios, incluso con los trabajadores, que se va a construir aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados, votar este dictamen a favor de la reforma constitucional, que se vaya al Senado, que el Senado pues vote igual, o sea, que no nos la cambie, ¿no? Sino que ya estemos en diálogos, digamos, para que así sea. Se vaya a los 17 estados de la República, que, bueno, lo que nosotros hicimos ayuda, o sea, nosotros le dijimos, oigan, ustedes van a votar, porque todos los foros los hicimos en los congresos. Sí. Ustedes van a votar aquí localmente, o sea, que no les llegue así como de repente y no, sino que por eso esta mesa, pues ojalá siga adelante, la mesa de ustedes, ¿no? De los sindicatos, de las representaciones sindicales de esos estados y de los empresariales, ¿no? Se vaya a esos 17 estados y luego se mande al Ejecutivo, el Ejecutivo tendrá 30 días y que lo publique, ¿no? ¿Ve resistencia más en unos estados que en otros? Mira, no vi mayor resistencia, más bien son posiciones, por lo general son esas posiciones de, ok, estamos a favor, pero ¿cómo le vamos a hacer y cuánto tiempo? O sea, como que esas son las preocupaciones, a veces con argumentos que no buenos, ¿no? Pero bueno, finalmente esas son las preocupaciones. Por eso me va a parecer muy importante estos acuerdos de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero me parece que no puede esperar, ¿no? El Ejecutivo se comprometió a través de la Secretaría del Trabajo a ser la presidenta, ¿no? A hacer los foros y a partir de eso mandar una iniciativa. Nosotros aquí ya tenemos metida la nuestra, entonces, bueno, ¿no? Pues ya está toda la mesa servida para construir el acuerdo. Eso es lo que esperamos que pase y es muy importante. Mira, cuando fue el tema de las vacaciones, de doblar las vacaciones, sí, estuvo ¿qué te diré? El día que se votó, que iba a ser como casi el último día de sesiones. Sí, nosotros estábamos afuera. Estaban afuera, los sindicatos. Si no están afuera, en algún momento cerraron las puertas. Y usted nos recibió, usted y Napoleón. Sí. Si ustedes no nos reciben, no nos pelan. No, pero fue muy importante porque se votó estando ustedes. O sea, sin la fuerza de los sindicatos tampoco se puede. Y en este momento, lo de las 40 horas, sí tiene la fuerza de los sindicatos. Entonces, me parece muy importante, incluso en términos de la propuesta, no nada más que apoyen, ¿no? Sino que en términos de la generación de la propuesta. Y eso va a ser muy importante, porque si bien ya viene una fuerza nueva, que por cierto no se quiere sindicalizar, ¿no? Que hay que convencerlos de que se sindicalicen, de jóvenes, ¿no? Más de sociedad civil, quieren ser más sociedad civil, más ciudadanos libres que sindicalizados, pero con ellos y ellas y los sindicatos, por supuesto que podemos lograr que el gobierno y la mayoría gobernante finalmente decida, ¿no? Decida entrarle en el próximo periodo, si no, yo creo que vamos a tener un problema de conflicto, digamos, importante. Pero bueno, parece que sí será de esta manera. Vamos a ponerle todo el interés y pues toda la exigencia, ¿no? No hay tiempo ya. Para ir cerrando, diputada, 2 preguntas. Esto que mencionaba, estas nuevas generaciones de jóvenes,
esta es una idea que su servidor tiene. Yo pienso que los medios se esforzaron mucho, ¿no?, en bombardearnos. No te sindicalices, los sindicatos no sirven, los sindicatos, y perdón, pero señalaban a la maestra El Bester, a Romero de Champs, y dice, todos los sindicatos son iguales, cuando realmente no es así el asunto. ¿Qué pueden hacer desde el legislativo? Porque también hay otra parte, ¿no? Como estos jóvenes de las asambleas, los jóvenes de los medios, que se quieren sindicalizar, pero resulta que empresas, al momento que ven esas ganas de sindicalizar, se los corren, o simplemente la misma ley, a pesar de que fue una reforma importante, la del 1 de mayo de 2019, no da las facilidades, ¿no?, para que se reúnan tan rápido y poder ser reconocidos, por ejemplo, por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como sindicato, ¿no?, de empresa o de industria, mucho menos nacional. ¿Qué puede hacer el legislativo para facilitarle el acceso, sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras jóvenes, de formar sus organizaciones sindicales democráticas y de lucha? Mira, yo creo que, bueno, primero eso, ¿no? Hemos hablado con los trabajadores, por ejemplo, con trabajadores de plataformas, ¿no?, que están tan presentes y tal. Claro. En el sentido de decir, a ver, o sea, ustedes quieren un sindicato democrático, quieren que no haya dirigentes y que sea una cosa colegiada y que cambien cada 3 meses de dirigente y que háganlo. Nadie se los impide. Háganlo y prueben. Digamos, eso, que no quieren cobrar cuotas, pues no cobren, o sea, no cobren cuotas, o sea, hagan su trabajo. Yo estoy totalmente a favor de las cuotas, ¿no? Porque pues si no, ¿cómo viven los sindicatos frente al dinero de las empresas? Pero bueno, si no quieren, pues no las cobren. Quieren realmente, dicen, no, es que luego los sindicatos no defienden a los trabajadores. Bueno, pues ustedes defienden, es decir, el sindicato como figura, uh-huh, ¿no?, de organización colectiva, pues ahí está, ¿no? Tienes derecho a hacerlo. ¿Cuáles son tus reglas, tus estatutos, tus formas de funcionar? Pues cada quien, unos son más democráticos, otros menos, otros no, pero efectivamente no son el ejemplo ni El Bester ni Romero de Champs, no son el ejemplo de los sindicatos que queremos hacer, ¿no? Vean a la UNT, vean, digamos, a otro tipo de organizaciones. Entonces, bueno, yo creo que no nos va a costar trabajo convencer a los trabajadores jóvenes, pero finalmente, como les decimos, si no tienen sindicato, no pueden estar sentados en la mesa. Claro. O sea, eso es un problema, no pueden ser parte de la asamblea del Infonavit, ¿no? Para que vean cómo se van a construir las casas para los jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, cada pues institucionalidad pues tiene su nivel de representación, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso por una parte, porque me parece que la ley, la reforma, hay que dejarla que se siga acomodando, ¿no? Es muy fácil en este momento hacer un sindicato, ¿no? Pueden ser de 3 empresas, o sea, 20 trabajadores, se reúnen y tal, y efectivamente si la empresa, ¿no?, los despide, si la empresa no les quiere dar la nómina, el reconocimiento de que son parte de esa empresa, porque el centro de conciliación, pues tienes que, no es así de que, mira, yo trabajo aquí en la esquina en esta, claro, no, pues tienes que traerme algo que diga que sí trabajas ahí, ellos no son responsables, ¿no? Necesitamos hacer una reforma porque ya nos dijo el Centro de Conciliación, que vino a dar hace poco un informe, uh-huh, no tienen dientes cuando las empresas se meten a la cosa sindical. Entonces, lo vimos en Atento, en Pachuca. Ah, bueno. En Atento, sí, claro, el call center, ¿verdad? Sí, recuerdo. Metieron su propio sindicato de empresa y la empresa puso su sindicato, y cuando entran los jóvenes a quererse organizar, resulta que ellos son los desconocidos, no los dejan hacer campaña adentro. Digo, y como eso es un ejemplo, sí, en un mar de situaciones. Pues eso ya más bien es como en la implementación, en la lucha, la solidaridad y tal, ¿no? Pero sí necesitamos darle dientes al Centro de Conciliación. Eso sí podemos hacer aquí en el Congreso, digamos, además de toda la labor, ¿no? Pues finalmente los representantes, los diputadas, pues somos representantes, ¿no? Claro. Pues entonces vamos también pues a hablar un poco con nuestros representados sobre el asunto. Pero pues me parece, y eso, ¿no?, que organizaciones como la ONT, digamos, invite, se abra, como lo hizo con las trabajadoras del hogar, ¿no? Sobre todo telefonistas, pero la ONT también, sí, hasta que lograron su sindicato, ¿no? Entonces, ese tipo como de asociaciones y de solidaridades, pues son importantes para
para que sí esta reforma que garantiza la libertad sindical, pues realmente se cumpla en el día a día, ¿no? Antes de despedirnos, diputada, yo le agradezco inmensamente el que haya aceptado la invitación. Gracias a ustedes. Pero, ¿qué sigue para la diputada Patricia Mercado? Es decir, está haciendo un trabajo excepcional desde que estuvo en el pasado periodo en el Senado de la República. ¿Qué sigue para usted? ¿Qué es después de este periodo que nos menciona, septiembre, diciembre, el que ya esperemos ya se apruebe las 40 horas, y qué mejor con la propuesta que usted hizo en los foros? Pero, ¿qué sigue para usted después de eso? Y además, ¿cómo la podemos seguir en sus redes sociales? Si alguien quisiera contactarla, mandarle un tweet o por Facebook, ¿qué sigue para usted en este siguiente periodo? Bueno, sobre todo en Facebook, Instagram, TikTok, Patricia Mercado Castro. Pero, a ver, ¿qué sigue? O sea, la agenda laboral todavía es, digamos, es amplia. Tengo una agenda laboral feminista que para mí es muy, muy querida, ¿no? Que decía, pues, cerrar la brecha salarial, contra el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, en general para hombres y mujeres, ¿no? Pero bueno, claro, las mujeres se lo sufren de manera especial. O sea, que no se pueda despedir a ninguna mujer en 2 años por, digamos, lo que le llamamos lactancia extendida, ¿no? Que es, porque luego se llegan los 6 meses y las corren, ¿no? Las 6 meses de lactancia y luego las corren. Entonces, la OIT recomienda 2 años, ¿no? Solo que se quiera ir o que cometa una falta muy grave, pero, digamos, son 2 años de lactancia, ¿no? Que tiene que conservar su trabajo, no puede ser despedida, ¿no? Eso es un tema de estabilidad laboral. Las deportistas, ¿no? Los deportistas profesionales, pues hay una situación de absoluta desigualdad. La ley ahorita dice que no se viola el principio de igualdad teniendo salarios, teniendo salario diferente por trabajo igual, ¿no? No es que todos van a ganar, o sea, en la base estamos hablando del mínimo, ¿no? Ningún deportista profesional, si tiene discapacidad, si es mujer, si es tal, puede ganar menos de el mínimo, que están en 8,000 pesos. Ahorita ganan 2,000, 3,000, 5,000, no estamos hablando de los otros salarios. Y de ahí para adelante, pues ya es entretenimiento, pero hay una desigualdad muy grande que está afectando a las mujeres, ¿no? Viene el Mundial de Fútbol, México puede presentarse con una buena cara en ese, digamos, en ese sentido, ¿no? Pues, ¿qué más? O sea, seguramente hay otros temas, tanto laborales como te digo, esta cuestión de cómo seguimos garantizando la libertad sindical, ¿no? Estamos preparando esa iniciativa para darle más fuerza al Centro de Conciliación. Entonces, bueno, y además, pues, ya sería otro cantar y para no hacer muy largo el programa tampoco, pero soy presidenta de la Comisión de Movilidad, ¿no? Entonces, pues hay una ley general de movilidad que se está también llevando a cabo para garantizar que la gente no muera en la vía pública, ¿no? O sea, tenemos muchos hechos viales que pueden ser, que no deben de pasar, y menos los fatales, ¿no? Entonces, pues ahí tengo también otra agenda para garantizar ese derecho a la movilidad y a la seguridad vial, una agenda pues importante. Tenemos ahorita un problema con toda la afluencia de motocicletas, ¿no? O de motociclistas que tienen todo el derecho a estar, pero que necesitamos poner algún tipo de orden porque están muriendo, sobre todo los ellos. Patincitos esos de... Exactamente. Hay como, ¿no? Toda la micromovilidad que se le llama, ¿no? Que los nuevos, pues un patín de esos te camina a 70 kilómetros por hora, ¿no? Ahí te matas tú, matas a alguien, en fin. Entonces, pues está toda la agenda de movilidad, ahí tengo mucho trabajo también por hacer. Y bueno, pues a eso me voy a dedicar los 2 años y medio que me quedan todavía de legisladora. Diputada, muchísimas gracias, y si nos permite, pues que no sea la última ocasión que podamos entrevistarla y platicar con usted. Pues ya cuando tengamos todo el acuerdo, se haya publicado la ley y el camino que va a seguir, pues nos juntamos para ver cómo quedó. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes.